intensidad, dirección, sentido y un punto en su recta de acción, estoy dando los datos como coordenadas. De la misma manera, como el dato es las direcciones de las fuerzas, la dirección de la fuerza 1, que es esta azul, también la estoy dando por coordenadas 2, 7 y la coordenada 16, 15. De la misma manera, la dirección 2, que es la de color verde, la estoy dando por los datos 16, 17 y 5, 8, el dato de la dirección, y de la dirección 3, que es la negra, la recta de color negro, por las coordenadas 3, 21 y 8, 5. Entonces necesitamos ahora, el ejercicio nos pide descomponer la fuerza P en estas tres direcciones. Acá están planteadas las ecuaciones, ¿no es cierto?, de Ritter, las ecuaciones de momento, ¿sí?, las ecuaciones en respecto a 3 puntos cualesquiera, cumpliendo el teorema de Variñón. Y después decíamos que elegíamos los puntos de las 3 ecuaciones de momento, como podían estar en cualquier dato, en cualquier punto, los centros de momento, los elegíamos, ¿sí?, en 3 puntos tales que se coloquen en la intersección de la recta de acción de en la intersección de dos de las direcciones que hemos dado. Entonces, si colocamos el centro momento con respecto a un punto A y ese punto A está en la intersección de la recta de acción, de la fuerza 3 y la fuerza 2, sus momentos se van a anular y por lo tanto me quedaría solamente el momento de la dirección 1 y el momento de la fuerza P. La distancia de la fuerza P al punto A se la mide gráficamente, ¿sí? Y lo mismo, la distancia de la fuerza 1 al punto A también se la mide. Como los otros dos se han anulado, entonces P1 sería P por D1 sobre D1 al punto A, despejando de esta ecuación porque las otras dos se anularon. De esa manera obtenemos la intensidad de la fuerza P sub 1. De la misma manera, si el centro de momento B lo ponemos en la intersección, de la recta 3 y la recta 1, la recta 3 y la recta 1 se intersectan en el punto B, se van a anular sus momentos y quedaría el momento de la fuerza 2. La distancia de la fuerza P a la fuerza 2, al punto B, es esta distancia que está en rojo, y la distancia de la fuerza P sub 2 con respecto al punto B es esta distancia, siempre medida perpendicularmente, y de ahí despejamos y encontramos la intensidad de la fuerza P sub 2. Y finalmente, de la misma manera, si esta ecuación tomamos momento con respecto a un punto C y ese punto C está en la intersección de la recta de acción de 1 y 2, se anulan sus momentos y solamente queda el momento de P y el momento de P sub 3. Y de ahí despejamos P sub 3, la distancia de P al punto C, ¿sí?, esta de 3, y la distancia de 3 al punto C es esta distancia medida perpendicularmente. En este ejercicio yo lo tengo programado para poder cambiar cualquier cosa y nuevamente tener el resultado. Por ejemplo, voy a cambiar la coordenada esta de la fuerza P, que es 9,20, la voy a correr a 11. Y ustedes han visto que se ha corrido todo esta fuerza, y también se han modificado automáticamente las distancias, ¿sí? Y nuevamente tengo
¿no es cierto? Nuevos resultados, ¿sí? Nuevos resultados. Voy a volver a cambiar otra cosa. Cambiaré, por ejemplo, la coordenada de la fuerza de la dirección 3, que está si ustedes se fijan acá, con coordenadas 3,21. Ahí está, voy a cambiar la coordenada de la dirección 3. Esta 3,21 lo voy a poner, por decir, 4,5. Lo voy a cambiar a este valor 5. Y cuando dé Enter, fíjense cómo se va a cambiar el dato, ¿sí? Y se cambió el dato y se cambiaron todas las nuevas distancias y obviamente tengo los nuevos resultados. Decíamos que los sentidos estaban dados en función de los sentidos de igualdad de momentos de estas ecuaciones. Esta ecuación de acá me dice que el momento de la fuerza P tiene que ser igual con respecto al punto A, tiene que ser igual al momento de la fuerza P sub 1 con respecto al punto A. Es esa ecuación, esta que le estoy señalando con amarillo, ¿sí? Entonces, el momento de P con respecto al punto A es negativo, gira en sentido antihorario. Por lo tanto, el momento de P1 con respecto al punto al punto A, tiene que ser también negativo. Y por lo tanto, el sentido de P1 para que su momento con respecto al punto A sea negativo, ¿no es cierto?, tendría que tener este sentido. Y de esa manera encontramos el sentido de la fuerza P1. De la misma manera, en la otra ecuación, ¿sí? En la segunda ecuación, dice que el momento de P con respecto al punto B, ¿sí?, tiene que ser igual al momento de la fuerza P sub 2 con respecto al punto B. Esta ecuación que le estoy señalando acá, ¿sí? Esta ecuación que le estoy señalando. Entonces, ahora si vemos el momento de P con respecto al punto B, está bien, es un momento positivo, ¿sí? Es un momento positivo. El momento de P con respecto al punto B es positivo. Por lo tanto, para que se cumpla esta ecuación, el momento de P sub 2 tiene que ser también positivo. Para que el momento de P sub 2 con respecto al punto B sea positivo, el sentido de P sub 2 tendría que ser este de acá. Perdón. Wow, no puedo bajar. Tengo que salir de aquí, bajar, y el sentido de P sub 2 tendría que ser este de aquí, ¿sí? Este tendría que ser el sentido de P sub 2. Y finalmente, la fuerza P sub 3, que se tiene que cumplir esta ecuación de acá que les resalto en amarillo, esta de aquí. Esa ecuación nos dice que el momento de P tiene que ser igual al momento de P sub 3, por lo tanto el momento de P con respecto al punto C, el momento de P con respecto al punto C es negativo. Por lo tanto, el momento de P sub 3 con respecto al punto C tiene que ser negativo. Por lo tanto, ese sentido de P sub 3 tendrá que ser este de aquí. ¿Okay? Y de esa manera encontramos los sentidos y las intensidades
de la fuerza peso 1, peso 2 y peso 3. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Vamos a hacer algunas aplicaciones. ¿No hay preguntas? Muy bien. Ingeniero, una consultita. Sí. ¿Este método es de Richter o es el método analítico? Es el método de Richter. No, el método es Richter. El analítico lo vamos a ver después. ¿Sí? Por eso se llama. El método de Kuhlmann es gráfico, como ustedes han visto, totalmente gráfico. El método de Richter, por eso se llama un método gráfico numérico. Gráfico porque del gráfico saco la distancia y numérico porque con esas distancias medidas hago estas multiplicaciones numéricas y encuentro resultados. El método analítico es plantear las ecuaciones y despejar, punto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas serán, ¿qué cosa? Las intensidades y los sentidos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hicimos siempre ya para fuerzas concurrentes. Fijamos unos sentidos y encontramos tres incógnitas. Y las ecuaciones pueden ser dos ecuaciones de proyección y un momento, dos de momento y una de proyección, o tres ecuaciones de momento. Eso lo vamos a ver después. Yo creo que nos va a dar el tiempo para ver hoy día, y con eso terminamos el tema de la descomposición. Perdón. Muy bien. Entonces salimos de aquí y vamos a volver a nuestra pizarra. Vamos a nuestra pizarra. Grupo 2. Entonces ese es el método de Richter. Vamos a ver alguna aplicación muy interesante al método de Richter. Pregunto, si en vez, aquí lo voy a escribir, si en vez de ser una descomposición, ¿cuál creen que es la diferencia? Pregunto, si en vez de ser una descomposición fuera un equilibrio, si en vez de ser una descomposición fuera un equilibrio, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me dice cuál sería la diferencia del método? ¿Nadie? A ver, si es una descomposición, hemos dicho que la fuerza P, ¿no es cierto?, tiene que ser resultante, y aquí lo hemos puesto, P tiene que ser resultante entre las tres fuerzas. Si la fuerza, si no fuera una descomposición y fuera un equilibrio, ¿qué tendría que suceder? Vamos, es un concepto importante que deberían saber. ¿Quién me dice? A ver, pensemos dónde está el método de Kuhlmann. Si en este método de Kuhlmann, donde la fuerza P es resultante entre peso 3, peso 2 y peso 1, si yo diría que en vez de ser una descomposición fuera un equilibrio, ¿cómo debería ser el polígono? A ver, alguien que se inspire. Si es un equilibrio, ¿cuál es la condición del equilibrio? Que las fuerzas sean opuestas, ¿no es cierto?
En este caso, que la resultante sea 0. Entonces, entre la fuerza P, la fuerza P sub 1, la fuerza P sub 2 y la fuerza P sub 3, tendrían que dar resultante 0. Quiere decir que el polígono tiene que ser lo que se llama un polígono de fuerza cerrado, ¿sí? Entre P, P sub 1, P sub 2 y P sub 3 tendrían que dar un polígono cerrado para que la resultante sea 0. Quiere decir que los sentidos de las fuerzas tendrían que ser menos P sub 1, menos P sub 2 y menos P sub 3. Por lo tanto, la única diferencia, si nos piden un equilibrio, en vez de que hacemos el Kuhlmann y le cambiamos el sentido, y esos serían los sentidos de un sistema en equilibrio. Entonces, eso lo vamos a escribir aquí, ¿no es cierto? Permítanme traer mi borde de página para no salirme. La idea de no salirme de esta línea es que está dentro de una página tamaño carta, y por lo tanto el día de mañana, explicando un poco más estas cosas, ¿no es cierto? Esto se va a transformar en un libro interesante. Ha visto aquí, ya me estaba saliendo de la hoja. Entonces, esto vamos a trasladarlo acá. Entonces, si en vez que fuera de una descomposición fuera de equilibrio, el polígono de las fuerzas esto quiere decir que los sentidos de las fuerzas deben ser contrarios a los sentidos de la descomposición. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Por favor. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ok. Lo voy a llevar aquí esto para hacerlo con letra más grande. Así le queda muy claro. Lo voy a poner con rojito, con letra más grande. Muy bien. Vamos a ver entonces una aplicación muy interesante, pero que lo interesante es que es parte de isostática 2, digamos, ¿sí? Creo que les comenté en los primeros días de clase que en isostática 2 van a haber dos temas. Y no más temas, dos temas. El tema de los esfuerzos característicos, que les he insistido bastante, de flexión, tracción, compresión, corte, y el tema de los esfuerzos que son tracción o compresión en lo que se llaman los reticulados, o como lo conocemos nosotros, ¿no es cierto?, las cerchas, ¿sí? Las cerchas. Entonces, vamos a dibujar una cercha, que ustedes todos conocen, ¿sí? Voy a dibujar una cercha. Nuevamente se me ha anclado el
Se me ha anclado el menú del Zoom, se me ancla dentro del Excel y no quiere salir de ahí. La solución que dimos era hacer un poquito más chica la pantalla del Excel para que me deje ver el menú del Excel. Ok, ya está. Entonces, vamos a dibujar un Excel, perdón. Wow, no me deja. Ya, acá está. Vamos a dibujar un reticulado, ¿sí? Vamos a dibujar un reticulado. Supongamos que es este el reticulado. Y lo voy a dibujar en escala para que después podamos hacer el método, o sea, para hacer Ritter necesariamente lo tengo que hacer con el método, con método gráfico, ¿no es cierto? Y en escala. Entonces voy a decir que esto tenga 12, 15 metros, ¿sí? Después voy a dibujar otra red, la voy a hacer un poquito más gruesa. Y a la mitad voy a copiar esta recta, la voy a hacer de 6 metros, o de la mitad, 7,50. Y por lo tanto, ahí va a estar la mitad, y ahí voy a poner la vertical del reticulado, que le voy a decir que sea más o menos de unos 3 metros. Y va a tener que estar en el medio. Okay. Ahí está en el medio. Y ahora voy a trazar el dibujo. Esto se llama el cordón superior en un reticulado. Vamos a trazar el otro cordón hacia el otro lado. Ahora vamos a trazar, estos son 7,50. Tendrían que ser, lo voy a dividir en 3 de 2,50. Y voy a poner los verticales que en un reticulado se llaman los montantes. Entonces, aquí está a 2,50. Vamos a poner un montante. A otros 2,50 vamos a poner el otro montante. Ahí estamos a 2,50. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado, a 2,50. Vamos a poner el montante, y a los otros 2,50 vamos a poner el otro montante. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. Ya hemos dibujado partes reticuladas y ahora vamos a trazar lo que se llaman las diagonales. Y con eso estamos formando una estructura reticular. ¿Cuál es la característica de esta estructura reticular?
La característica es que trabajan solamente a compresión. No confundir con las rectas. Lo voy a dibujar en negro esto, ¿ya? Permítanme dibujar esto en negro. A este le vamos a dar, a todo esto le vamos a dar color negro. Y ahora le vamos a poner fuerzas, ¿sí? Unas fuerzas en colores azules. Y voy a poner fuerzas, se calculan con la fuerza en los nudos. ¿Por qué? Porque teóricamente en los nudos van lo que se llaman las correas, o sea, unas maderas acá longitudinales, y sobre esas maderas se ponen otras maderas sobre las cuales se asientan las tejas, ¿sí? Entonces, vamos a poner fuerzas. Hay fuerzas en los extremos también, pero no lo voy a poner para no confundir ahora el tema. Me falta una montante, una diagonal aquí. Muy bien. Este elemento estructural, que es un reticulado, ¿sí? Está apoyado en sus extremos. Supongamos que tenemos dos apoyos. El tema de apoyo vamos a ver en la última, el apoyo y las reacciones de vínculo. Vamos a ver en el último capítulo. Por ahora vamos a decir que tenemos dos apoyos en los extremos y tenemos que con isostática 1 encontrar las reacciones de vínculo. ¿Qué es las reacciones de vínculo? Son las reacciones que, ¿no es cierto?, van a equilibrar con el cuarto principio de la estática, van a equilibrar, ¿no es cierto?, a las acciones que son estas fuerzas P. Vamos a decir que estas fuerzas P son de igual intensidad. El techo le transmite estas cargas. Muy bien. Si nosotros decimos y cumplimos el cuarto principio de la estática, quiere decir que se tienen que equilibrar acciones con reacciones, ¿sí? Por lo tanto, estas acciones tienen que equilibrarse con estas reacciones en los puntos de apoyo. Entonces, en este punto vamos a decir que en el punto A vamos a nombrar al punto del apoyo. Este será el apoyo A y este otro será el apoyo B. Voy a correr la estructura un poco. Porque voy a necesitar espacio al lado izquierdo. A ver si la puedo correr un poco más. Se me sale fuera de mi dibujo. De mi hoja. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Bien. Si yo quisiera calcular esto,
si yo quisiera calcular esto, uno de los métodos para cálculo de cada uno de los esfuerzos internos que tiene este reticulado, lo puedo hacer con el método de Kuhlmann o lo puedo hacer con el método de Ritter. ¿Cuál es la condición de qué cosa? Tenemos que hacer condiciones de equilibrio, ¿cierto? Entonces esas condiciones de equilibrio me dicen que, supongamos que esta es una cercha de madera que tienen unas acciones, ¿sí? Y aquí tenemos unas reacciones. Ahí está, la voy a llamar R, voy a borrar esto, la voy a llamar RA. Ahí está reacción de vínculo, ¿sí? RA. Y a esta de acá la voy a llamar la reacción de vínculo RB. Pregunto, ¿cuánto creen que debe dar RA y RB si tiene que ser un sistema que está en equilibrio? ¿Quién me dice? ¿Cuánto debería valer RA y cuánto debería valer RB? Si yo tengo P más P más P más P más P, tengo 1, 2, 3, 4, 5P. Si la acción es 5P, ¿cuánto debe ser la reacción? 5P. Lo mismo. Lo Mitad y mismo. mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad, ¿por qué? Porque está totalmente simétrico. Si no fuera simétrico, no es mitad y mitad. Ya vamos a ver qué pasa cuando no es simétrico. Eso es, dejémoslo para nuestro último capítulo, ¿no es cierto? Que son las reacciones de vínculo. ¿Sí? Entonces esta RA, ¿no es cierto? Va a ser igual ¿a cuánto? A 5P dividido 2. ¿Sí? Me da 0. Bueno. 5P dividido 2. Ahora, pongámosle valor. Supongamos que P sea igual a, no sé, a ver, ¿cuánto? Pongámosle 500 kilogramos, ¿ok? P que sea igual a 500 kilogramos. ¿Sí? Entonces, si P es 500 kilogramos, vamos a tener 5P, 2500 kilogramos. Si tenemos 2500 kilogramos, la mitad, ¿no es cierto? RA y RB tendrán que ser iguales. Sí, voy a poner el valor directamente acá. No, se lo voy a dejar para que sepan de dónde viene. ¿Sí? Y por lo tanto, esto va a ser igual a ¿cuánto dijimos? 2500 dividido 2, serían 1250. Y lo mismo, ¿no es cierto? RB va a valer 1250. ¿Sí? RB vale 1250. Aquí le vamos a poner su. Está bien. RB. Muy bien. Entonces, ahora vamos a poner las dimensiones para que quede claro. Habíamos dicho que la distancia esta, sí, eran, ¿cuánto dijimos? 15 metros, ¿no? 15 metros. Y que la altura era la altura del reticulado. Lo voy a acotar afuera. ¿Sí? Que esta altura es igual a
Si nos fijamos en las 337, no es desde aquí, pues es desde aquí. Tres metros. Entonces, esto de acá, esta altura vale 3 metros. Muy bien. Y cada uno de estos segmentitos, ¿no es cierto? Si 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos, son los 15 divididos 6, que eran los 250. Entonces también vamos a poner acá que cada uno de estos segmentos, ¿sí? Este 15 metros lo voy a llevar aquí abajo, y vamos a poner que cada uno de estos segmentos vale 250. ¿Están dibujando ustedes? ¿Están haciendo ustedes? Sí, ingeniero, estamos haciendo. Yo al menos. Bueno, deberían estar dibujando. Fíjense que yo lo estoy haciendo con la suficiente lentitud que me marca el dibujo en Excel, que no es muy rápido, pero bueno, es cuestión de práctica. Deberían estar haciéndolo ustedes. Cuando termine la clase, un cordón inferior, los verticales se llaman montantes y los otros se llaman las diagonales. Perfecto, muy bien. Sucede que ahora les voy a mostrar otro método, pero para salirme de aquí va a ser complicado. Bueno, después les muestro. Decimos que este sistema, de este reticulado, está en equilibrio entre acciones y reacciones. La fuerza, cada una de las fuerzas vale 500 kilogramos, ¿sí? Y por lo tanto, entre todas hacen un total de 2.500 kilogramos, y de esa manera tenemos que las reacciones, las que equilibran las reacciones, van a ser dos fuerzas iguales y contrarias, que sumadas iguales y contrarias tienen que dar los 2.500, y por lo tanto cada uno vale 2.250. Muy bien. El método de Ritter, consiste en decir, si yo tomo un serrucho, ¿no es cierto?, y corto aquí, ¿sí? A esta la voy a llamar un corte SS, ¿sí? Este corte SS. Si yo corto este corte SS, se rompe el equilibrio. Entonces voy a numerar los nudos. Voy a decir que este de aquí es el nudo 1, este aquí es el nudo 1. Voy a numerar a este, le voy a decir que es el nudo 2. A este voy a decir que es el nudo 3. Este otro le voy a decir que es el nudo 4.
A este le voy a decir que es el nudo 5. Este es el nudo 6. Este del punto B es el nudo 7. Si yo quisiera mantener el equilibrio, debería poner fuerzas, la vamos a poner en color, unas fuerzas en color, no había tenido fuerzas color verde. Bueno, vamos a traer una de estas y las voy a hacer color verde y las voy a hacer un poquito más anchas para que resalten del reticulado. Entonces, supongamos que hemos cortado estas barras, se rompen el equilibrio. Para restituir el equilibrio a cada lado, ¿sí? A cada lado del nudo, en cada nudo, tendré que poner unas fuerzas igual al esfuerzo interno que se está produciendo. ¿De acuerdo? Entonces, en este lado aquí se producirá un esfuerzo interno, que es mi incógnita. En el otro nudo habrá un esfuerzo interno de la misma intensidad y sentido contrario, porque tienen que equilibrarse. Entonces, en este nudo, ¿no es cierto?, habrá un esfuerzo interno de esa manera. Igual en cada una de las barras cortadas, ¿sí? En este nudo también hacia la barra, en la dirección de la barra cortada, habrá un esfuerzo interno, y en este otro, en el nudo opuesto, habrá un esfuerzo igual y contrario de la barra cortada. Y de la misma manera, en la barra de abajo, que es forma horizontal, tendré un esfuerzo, ¿sí?, en este sentido, y tendré en la otra barra el esfuerzo en el otro sentido, ¿sí? A esto se llaman los esfuerzos internos llamémoslo esfuerzos internos, ¿sí? Y lo vamos a denominar con la siguiente. Le voy a decir que este es el T34. El T34 es el que va de la barra del nudo 3 al nudo 4. Este será el T43, que son iguales. El T43 es igual al 34, ¿sí? Iguales y de sentido contrario. Estará el esfuerzo, que es el 310, que es del nudo 3 al nudo 10. Le voy a poner un puntito aquí para separar, que es 310, que será este de aquí. Y de la misma manera, el T1110. El T1110. O si quieren, les voy a poner una barra inclinada, que quede más claro. T1110. Y el otro T1011. No lo voy a poner para no confundir más el dibujo. T34. Ok. Entonces, esta fuerza, este esfuerzo T34, este esfuerzo T310 y este esfuerzo interno T1110, estas fuerzas deben equilibrar a la resultante de las fuerzas que están a la izquierda del corte. Y estas que están al otro lado, T43, el 10.3 y el 10.11, deben equilibrar
a las fuerzas que están en este lado de este corte. El concepto es que debe haber un equilibrio, ¿no es cierto?, entre fuerzas activas, ¿sí?, externas y las internas, que son estos esfuerzos. Por lo tanto, hay que encontrar la resultante entre estas, ¿sí?, en este caso, estas tres fuerzas, la RA, la P sub 1, llamémosle P sub 1 y esta P sub 2, o estas dos P, si quieren, esta P sub 1 y esta P sub 2, ¿sí? Entonces la resultante entre RA, entre P sub 1 y P sub 2, tengo que encontrar la resultante. Para que esa resultante deba equilibrarla en las fuerzas T34, T310 y T1110. ¿Y qué es esto? Es un equilibrio de un sistema de fuerzas en tres direcciones no concurrentes. ¿Por qué? Porque T34, T310, T1110 es un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Cómo se hace? Hay que encontrar la resultante. Para encontrar esa resultante, este es un sistema de fuerzas paralelas que no hemos visto, pero a ver, pensemos, si las fuerzas son paralelas y yo tengo una fuerza que vale 1250 hacia arriba, ¿sí? Y a ver, para que lo entiendan mejor. Si esta fuerza que vale 1250, 1200 va a ser 1250 por 2 son 2500. ¿Qué pasa si yo 2500? Va a ser muy chica. Voy a poner más grande, 5. Quiere decir que si esto estoy haciendo 1250, ¿no es cierto?, dividido 5, quiere decir que mi escala es 250 kilos por centímetro. Entonces esta vale 1250, ¿sí? 1250 es una escala de 250 kilos. Cada una de las fuerzas estas vale 500 menos 250. Entonces valdrán 200, ¿cierto? Entonces, si esto hago una fuerza, estoy haciendo un polígono de fuerza, jóvenes. Un polígono de fuerza. Cada una de estas vale, ¿cuánto dije? 500 dividido 250, cada una de estas va a valer 2 en mi escala, ¿sí? Entonces voy a escribir 2. Y si yo hago el polígono de fuerzas, llevo a continuación esta y a continuación la otra fuerza, ¿sí? Esta fuerza, esta en azul es la P sub 1, esta otra en azul es la P sub 2, y esta que está de arriba hacia abajo es la RA, ¿sí? Por lo tanto, me ha quedado como resultante nuevamente la unión del origen del primer vector con el último vector, ¿sí? Me va a dar una fuerza. La unión del primer vector, ¿cuál era el primer? ¿Dónde empezaba el primer vector? El primer vector empezaba aquí abajo, ¿sí? Entonces esta le voy a cambiar el color para decir que es la resultante. La voy a poner en rojo, la voy a hacer un poquito más gruesa. ¿Sí? Por lo tanto, la resultante será esta. ¿De acuerdo? Esa será la resultante a la fuerza de la izquierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que puedo saber para saber dónde está?
¿Qué creen que puedo hacer? Para saber dónde está la resultante entre RA, P1 y P2. Si nosotros decimos que este es un sistema que puede ser un sistema de fuerzas no concurrente, aunque concurrencia está en el punto infinito, yo podría trazar un polígono funicular, cosa que ya hemos visto. Entonces la primera fuerza, que es la RA, ¿dónde empieza? Empieza en este punto. Entonces voy a tomar un polo aquí. Esta es la RA, ¿sí? Este es el lado 1, porque estoy empezando en este punto, el lado 1. Este será el lado 2. ¿Hasta dónde será el lado 2? Donde termina RA. Este es el lado 1 del rayo polar. El rayo polar 1 es este. El rayo polar 2 es este. El rayo polar 3, ¿cuál sería? Este sería el rayo polar 3. El rayo polar 4, ¿cuál sería? El rayo polar 4 sería desde el polo hasta donde termina la fuerza P2. ¿Cuántas fuerzas tengo? Tengo P1, P2 y RA. Tengo 3 fuerzas, por lo tanto tengo 4 rayos polares. Y este es el rayo polar 4. ¿Sí? Este es el rayo polar 4. Entonces, si ahora trazo el polígono funicular, el primer lado tiene que ir hasta intersectar la primera fuerza, que es la RA. ¿Sí? La segunda tiene que ir a intersectar la recta de acción de P2. Vamos a sacar esta línea. Vamos a volver a poner este punto. Vamos a sacar esta línea. Vamos a volver a poner este punto aquí. El segundo lado será hasta intersectar la recta de acción de la fuerza siguiente. El tercer lado hasta intersectar, vamos a ver si no nos salimos fuera de los límites del dibujo. Y el cuarto lado ¿y dónde está la resultante? En la intersección wow. En la intersección del primero y último lado. Se nos fue muy lejos y no lo voy a poder intersectar. Tendría que hacer el dibujo en otra escala. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar pendiente este ejercicio. Yo les voy a preparar otro ejercicio que no se nos salga fuera del dibujo, porque si no vamos a estar complicados. Porque la resultante nos estaría saliendo demasiado lejos. Sin embargo, a ver cómo podemos hacer. No, vamos a necesitar. Voy a ver si puedo solucionar. Pregunto, ¿alguien me puede decir a qué distancia está esta resultante? Esta resultante R que lo voy a llamar R izquierda, R de la fuerza a la izquierda. A ver, con lo que hemos aprendido, ¿alguien me puede decir dónde está? ¿A qué distancia está esta R?
¿A qué distancia de este punto está? A ver, ¿quién me dice cómo encuentro la distancia de R al punto A? A ver, jóvenes, ¿dónde está su imaginación? A ver, ¿qué dice el teorema de Variñón? ¿Quién me dice qué dice el teorema de Variñón? ¿Aló? Yo voy a aplicar el teorema de Variñón a estas tres fuerzas. ¿Sí? Sí, ¿cuál es la resultante? Esta RI. Por lo tanto, yo voy a decir, si yo tengo una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Una sumatoria de fuerzas. Tomo una sumatoria de fuerzas. No. Lo voy a escribir. Suma de fuerzas a la izquierda del corte SS será el momento de... ¿con respecto a qué punto? ¿Sí? Suma, lo voy a hacer suma de momento de las fuerzas, ¿sí? Su momento de las fuerzas a la izquierda con respecto al punto A será el momento de el momento de RI, ¿sí? Que será igual el momento de RI, que es lo que estoy buscando, RI, que será igual, ¿no es cierto?, a RI por una distancia que es la que estoy buscando. El momento de P sub 1 con respecto al punto A, que será igual a ¿cuánto? A P sub 1. P sub 1 por cuánto con respecto al punto A. El momento de P sub 1 con respecto al punto A, ¿cuánto vale? ¿Están dormidos, jóvenes? ¿Cuánto vale el momento de P sub 1 con respecto al punto A, por favor? 1250. 2.5 metros. 500 por 2.5 metros, ¿no es cierto? ¿Sí? Este va a ser igual, ¿sí? Lo voy a poner en cálculo, ¿sí? 500 por 2,5, 1250. ¿Cuánto vale el momento? Este es momento, no es P sub 2. Este es momento de P sub 1. ¿Cuánto vale el momento de P sub 2 con respecto al punto A? Va a ser 500 por 5, ¿sí? 500, ¿sí? Por 5, ¿sí? Va a ser más 500 por 5 que por 2.5 que me va a dar 500 por 5. 500 por 5 que me da 2500. Entonces quiere decir que la suma de estos momentos, de estos tres momentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Es 1500, 1250. ¿Cuánto es la suma de estos dos? La suma de estos dos es 3750. ¿Cuánto vale RI? La RI la saco del polígono, ¿no es cierto? O la saco de decir, yo tengo 500 más 500, 1000. 1000 menos 1250, ¿cuánto vale RI? ¿Cuánto vale RI? Menos 250. Menos 250. Entonces, RI vale igual
¿no es cierto? 250. Quiere decir que la suma de los momentos, de, de la resultante, es igual, que tendrá que ser igual, ¿no es cierto? RI vale 250 y el momento de la R, a ver, les voy a poner algo más aquí para que entendamos que el momento de RA, ¿no es cierto?, con respecto al punto A, ¿cuánto vale? Es para que quede claro, 0, ¿no es cierto?, porque RA está pasando por el punto A. Entonces, esto sigue siendo la suma de estos tres, ¿sí? Entonces, el momento de las tres fuerzas, o sea, que el momento de RI, el momento de RI será igual a 3.750, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale si pero además esto aquí es igual, esto es igual a RI, ¿no es cierto?, por D. Por lo tanto, ¿cuánto vale D? ¿Cuánto vale D? Va a haber esto, ¿no es cierto?, dividido los 250. O sea, fíjense que esta resultante está allá a 15. A 15. O sea, está a una distancia igual que la longitud de este. ¿Está claro lo que hice? ¿Se entendió? Estoy aplicando los conceptos que hemos visto. Yo Sí, tengo una ingeniero. pregunta, ingeniero. ¿Cómo encontró el punto para el polígono funicular? ¿Cuál punto para el polígono funicular? El punto, ese punto. ¿Cómo cree? Parece perpendicular a la a P1. Un punto no es perpendicular a ningún lado. Aunque usted dice parece perpendicular. A ver, ¿qué hemos dicho del polígono funicular? Del polígono funicular hemos dicho, ¿no es cierto?, que el polo del polígono funicular, ¿no es cierto?, puede ser cualquier punto del plano. Podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí, en cualquier punto. Y siempre hemos demostrado, o más bien les pedí a ustedes que hagan la demostración de que cambiando el polo, ¿no es cierto?, el punto es cualquiera. O sea, es un punto elegido en cualquier punto del plano. ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, fíjense que estas dos rectas que hicimos gráficamente se me van a intersectar a una distancia de 15 metros. Quiero saber si esto se entendió. Fíjense que un problema que se me presentó, ¿no es cierto?, al querer encontrar esto, tuve que solucionarlo de otra manera. Quiere decir que esta RI está a una distancia de acá. No sé qué se me hizo. Acá está. Esta RI la voy a poner acá. Esta RI está a, que vale 250, ¿sí? Está a una distancia de, y esta distancia la voy a hacer así. Le voy a decir que está solamente a nivel de esquema, ¿no? La distancia esta no va a estar en escala. Por lo tanto, la voy a dibujar así. Para indicar, ¿no es cierto?, que esta distancia la voy a poner también en negro. La voy a hacer más gruesa. Esta distancia, ¿sí?, está ¿a cuánto? Hemos dicho a 15. ¿Sí? Esta distancia, aquí vamos a poner, la distancia es igual a 15.
15 metros. Quiero que, ¿está entendido esto? Por favor. Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿se entendió? Se entendió. Ok, muy bien. Ingeniero, en los cálculos de momento de PS1 y PS2, ¿cómo lo hizo? Va a disculpar. En los cálculos. Wow. Aquí hay igual momento. A Pregunta. fuerza por distancia. Ya. ¿Cuánto vale PS1? 500. ¿Cuánto vale la distancia de PS1 al punto A? Ah, ya, 2.5. Ah, ya. ¿Cuánto vale 500 por 2.5? Está claro, ¿no es cierto? Sí, entonces, estamos, para Sí, que sí. quede claro, estamos, momento para claro, con respecto al punto A, ¿sí? Para que quede más claro, ¿sí? M de RI por D. M de RA, 0. M de P1, tanto. MP2, tanto. M de RI va a ser igual a la suma el momento de la resultante es igual a la suma de la fuerza, por lo tanto va a ser igual a RI por D. Por lo tanto, si el momento de RI vale 3.750, que es la resultante, dividido el valor de la resultante, que vale 250, ¿sí? Nos va a dar los 15 metros. Muy bien, hemos solucionado un problema para no dejarlo pendiente este ejercicio, ¿sí? Y ahora viene el tema, ¿sí? de la solución. Esto, permítanme, lo voy a trasladar a este otro lado para que me dé espacio, ¿sí? Espacio para trabajar aquí. Esto también lo voy a trasladar aquí, ¿sí? Entonces RI lo voy a remarcar, RI y la D y la D que es igual a estos 15, que es algo que hemos encontrado. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene el tema, ¿sí? de solucionar por el método de Ritter, ¿sí? los esfuerzos internos T34, T310 y T1110. ¿Qué nos dice Ritter? ¿Cuál es el concepto de Ritter para solucionar el problema? ¿Qué decía Ritter? ¿Qué es lo que usaba Ritter? Pregunto, ¿o no han entendido Ritter? ¿Qué hace Ritter? Usa el gráfico para saber las distancias y también... ¿Y dónde toma momento? Lo hemos repetido 3 veces hoy día eso. ¿Dónde Ritter toma en la intersección de dos rectas. En la intersección de dos incógnitas. Entonces eso es lo que hace Ritter para resolver este reticulado. Entonces, si yo tomo momento en el nudo 3, se va a anular la T34 y se va a anular la T310. Y lo único que me va a quedar es la T1110. Entonces, vamos a hacer una raya aquí para separar esto de esta. Esto es apenas, no es fuerza, no es nada, es apenas una separación de cálculo, ¿ok? Entonces, vamos a decir, tomar momento al nudo 3, ¿sí? ¿Qué pasa? Se anula el momento. ¿De quién se anula? A ver, veamos. Se anula T34 y T310, el momento de
T34 y T310. Quedan los momentos de quién. ¿De quién quedan? T1110. ¿Y quién más? T1110 y quién más. Y RI, ¿no es cierto? Hemos dicho, ¿no es cierto?, que ahora tenemos la fuerza P1, P2, perdón, queda además, y queda el momento, a ver, un ratito, se anulan, queda el momento de T1110 y de RI, porque RI está reemplazando a la fuerza P2, a la P1 y a la RA. Puedo tomar el momento de RA y de P1 y de P3 y de P2, puedo hacerlo, ¿sí? Pero para eso he encontrado la resultante, para que entendamos, ¿no es cierto?, el método de Ritter, que es una fuerza que hay que, en este caso, equilibrar con estas tres fuerzas. Entonces, me quedan los momentos de T1110 y el momento de RI. Entonces, la ecuación que tengo que plantear es que el momento de RI más el momento de T1110 tiene que ser igual a ¿cuánto? Para que el sistema esté en equilibrio. 0. 0. Muy bien. Por lo tanto, el momento de RI, perdón, el de arriba es RI, no es R1. El momento de RI, ¿sí? Más el momento de RI, ¿a qué va a ser igual? El momento de RI va a ser igual a 15, que es su fuerza, ¿no es cierto? Va a ser igual a 15. ¿Por cuánto? Por la distancia. ¿Cuál será la distancia de RI? Estamos haciendo esto de aquí. Estamos haciendo esto. Tenemos una fuerza, que en este caso es la RI, y tenemos las otras tres fuerzas. Estamos haciendo lo mismo. Tenemos una RI y tenemos otras tres fuerzas que son T34, T310 y T1110. ¿Sí? Entonces, la distancia de RI al nudo 3, ¿cuánto será? Serán estos 15 más estos 5, que serán 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven? RI por 20. Más 15 por 20. Son 300. Y la voy a poner esa distancia. Va a ser una distancia desde el nudo 3 hasta RI. Esta RI la voy a llevar un poquito más arriba. Esta es la RI. Y esta será la distancia. La voy a poner de otro color, segmentado. Vamos a poner segmentado y de color gris. Y la vamos a hacer segmentado. Y esta distancia es la distancia de RI, ¿a dónde? Al nudo, así lo voy a poner para que se entienda, al nudo 3, ¿no es cierto? Y eso es igual, ¿a cuánto? A 20. 20. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok, muy bien. Ahora, el momento de T1110, el momento de T1110
será igual a ¿cuánto? A T1110, que es mi incógnita, ¿no es cierto? Por la distancia 1110 a nodo 3. Ingeniero, una pregunta. El Sí. momento de RI es 15 por 20, pero 15 es la distancia de RI, no es... Tenés razón, pero bien, gracias. Habría que dividirlo más bien, No. 3750 ahí. No. La distancia, el momento es fuerza por distancia. RI, está bien, este es 250. Eso es lo que valía RI, ¿no es cierto? Sí. Por 20. Sí. Gracias, me equivoqué. Por 20. Más 250 por 20. Son 5000. Muy bien, muchas gracias. Ahora, de nuevo, entonces sigamos. El momento de T1110 con respecto al nudo 3, ¿no es cierto? Va a ser T1110, ¿sí? Por la distancia de D1110 al nudo 3. Así lo voy a poner para que se entienda. Donde la incógnita, ¿no es cierto?, es T1110, ¿sí? Entonces, y ahora planteo la ecuación, ¿no es cierto? Acá hemos planteado que esta ecuación, ¿sí? La voy a resaltar en azul. Esta ecuación es la que se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, esto es igual a ver, esta de aquí la voy a nos faltaría esta distancia, ¿de acuerdo? Nos faltaría esta distancia, la distancia de T1110 al nudo 3. La distancia de T1110 al nudo 3 es esta distancia de este montante. ¿Estamos de acuerdo? Esta distancia en vertical será la distancia de T1110 al nudo 3. ¿Cuánto mide eso? Yo lo voy a medir en escala, pero lo voy a verificar analíticamente, ¿sí? Me está dando esto eran 15 metros y aquí mide esto 15 metros. Otra vez se me ha achicado la... Wow. Está más o menos. Ok. Entonces, esto eran 15 metros. No sé por qué estoy en 1488. A ver. Nuevamente estoy... Lo que pasa es que cuando hago cambio de algunos valores, bueno, tiene que estar un poquito más corrido. Bueno, no importa. Pero pasa que tiene que estar... Esto después lo vamos a hacer analíticamente y se nos va a complicar. Para verificar el gráfico con el analítico. Permítanme restituir un poco esto. Se me ha corrido un poco.
¿Quieren que les comente por qué sucede esto en el Excel? Sucede porque hay veces que, por ejemplo, lo que hago es hacer esta letra más grande. Al hacer esta letra más grande, se me mueve el ancho, ¿no es cierto? O las letras estas se mueven el ancho de las celdas, y ahí es donde se mueve un poco la escala. Bueno, este es el nudo 7. Entonces decimos que esto es, ahí está con los 15 bien. El momento de T1110 con respecto al nudo 3, ¿cómo debe ser? Negativo. Entonces, con respecto al nudo 10, ¿no es cierto? Se anula T1110 y T310. Vamos a hacer el mismo proceso anterior. Se anulan los momentos de T310 y T1110. T310, T310 y T1110. Y quedan los momentos de RI y T34, ¿sí? Entonces, se tiene que cumplir para que esté eso en equilibrio, para el equilibrio se debe cumplir que el momento de RI más el momento de T34 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a hacer el mismo procedimiento de acá, ¿sí? Entonces, el momento de RI será igual a RI por la distancia voy a ponerlo así, de I a nudo 10. Y esa es igual. ¿Cuánto es la distancia? La distancia al nudo 10 de RI, ¿cuánto vale? Hasta el nudo A eran 15 más 7.5, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual a RI por, ¿cuánto dijimos? 15 más 7.5 son 22.5. Y eso va a ser igual. A más. Lo voy a cambiar acá y voy a reemplazar RI de una vez, ¿sí? Esto, RI vale, ¿cuánto valía 250. Entonces, esto va a ser igual a 250 por 22,5. Y estos son kilogramos, si quieren, por metro, ¿sí? Ahora, el momento de T34, va a ser igual a T34, que es mi incógnita, ¿no es cierto?, por la distancia de T34 al nudo 10, ¿sí?
Y esa distancia va a ser una distancia como esta. Tiene que venir desde este punto de aquí a este punto de aquí. ¿Sí? Y esta distancia, ¿dónde se las acoto para que la voy a poner ahí encima? ¿Sí? Pero vamos a calcular cuánto vale. La vamos a medir en escala. Lo que quiero asegurarme, lo voy a hacer más grande para asegurarme que estoy midiendo bien. Desde este punto de aquí está bien, hasta el punto de aquí está un poquito más chico. Desde este punto de aquí está un poquito inclinada. Si yo suelto esto, ven los puntos. Vamos a suponer que esta distancia, la voy a medir ahora. Me dice que es 3.15, ¿de acuerdo? Entonces, esta distancia la vamos a poner acá y vamos a decir que esta es la distancia de 3,4 a nodo a 3, perdón, a 13, no a 10. A 10. Creo que se ve más o menos, ¿se entiende o no? Sí, ingeniero. Ya, ok, de 3,4, ¿sí? A 10, y que me vale 3,15. 3,15. Por 3,15, ¿cuánto era? Vamos a poner su valor, que nos dio 3,15,3 por 3, lo voy a dejar con 3,15 porque en el gráfico no vamos a poder medir más, ¿no es cierto? 3,15. Lo que pasa es que yo lo estoy sacando en escala, en forma analítica, midiendo distancias, ¿no es cierto? Mediante un programita que he hecho. Entonces, y esto será igual a esto. Si ahora reemplazamos en esta ecuación, ¿sí? Nuevamente la vamos a poner de color azul, ¿sí? En esta ecuación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que T34 va a ser igual a los 5.625 dividido los 3.15. Y eso va a ser igual a más esto de acá dividido 3,15. ¿Sí? Y estos son kilogramos. Listo. Ahora, el sentido. ¿Qué me dice esta ecuación? ¿No es cierto? Nos dice el momento de RI con respecto al punto 10 es positivo, ¿no es cierto? Positivo. El momento de RI, si vemos, el momento de RI con respecto al punto 10 es positivo. Por lo tanto, el momento de T34 con respecto al punto 10, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo debe ser? ¿Positivo o negativo?
¿Cómo debe ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Por lo tanto, el sentido tiene que ser contrario al previsto. ¿Sí? Por lo tanto, su sentido es así. Y en el nudo opuesto, ¿no es cierto? Tiene que ser también de sentido contrario. Y con eso hemos calculado la T34, que es igual a la T43. ¿Sí? Tanto en intensidad como en sentido. Muy bien. ¿Qué falta calcular? Ya hemos calculado T410, T1110, ¿qué nos falta? T310. ¿Dónde tomo momento para calcular la T310? Puede ser en No puede 11. ser. Trata de eliminar más incógnitas, ¿no? el Nudo 10. 1. ¿Dónde se intersectan dos de las incógnitas que me deja libre la T310? Nudo 1. En el nudo 1, ¿no es cierto? Entonces, esta T34 y esta T1110 se intersectan en el nudo 1. Entonces, tomaré momento con respecto al nudo 1. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es, vamos a dividir esto así, ok. Entonces, momento respecto al nudo 1, ¿sí? Se anulan los momentos ¿de quién? De T3, T34 y T1110, ¿sí? Y quedan los momentos de RI y de T y de T310, T310 y T310, ¿sí? Entonces, el momento de RI va a ser igual a RI por la distancia, ¿no es cierto?, a nudo 1, igual a RI, que vale 250 por, sería la distancia al nudo 1, que es igual a 15, ¿cierto? La distancia de RI al nudo 1 es justamente esta distancia que calculamos igual a 5. El momento de T310 será igual a T310 por la distancia a nudo 1, ¿sí? La distancia nudo 1. Veamos cuál es esa distancia. Tenemos que trazar una perpendicular a esta recta, ¿sí? A esta recta medida al nudo 1. Estamos en un método gráfico, por lo tanto tengo que medir gráficamente, ¿sí? Tengo que medir gráficamente. Por lo tanto, tengo que tratar de trazar la perpendicular, que aquí va a ser bastante difícil. Supongamos que esta es la recta, ¿sí?, de la T310. Voy a usar algún artificio para calcular. Entonces, la perpendicular a esta recta, tengo que encontrar la perpendicular, ¿sí? Entonces,
tengo que medir desde este punto A una perpendicular, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde está la perpendicular, no es cierto? No tengo escuadras, no puedo usar escuadras aquí, pues, ¿no es cierto? Voy a hacer, ¿qué puedo hacer? Permítanme, ¿qué puedo hacer? Piense. Ya. Voy a meter un cuadrado, ¿sí? Para trazar la perpendicular. A ver, voy a tener un cuadrado, no. Voy a traer un cuadrado negro. No, había sido círculo negro. Un rectángulo negro. Vamos a ver. Ok. Ahora lo voy a hacer bastante fino. Le voy a hacer bordes bien finos. Y lo voy a hacer de que sea un rectángulo. Que sea un rectángulo, por ejemplo, de 1 por 1 centímetro. ¿Sí? Y ahora le voy a dar vuelta a este rectángulo hasta que coincida bien con esta recta, y ahí va a estar la perpendicular que tiene que pasar por A. Entonces, si ahora pongo en el punto A y trazo esta recta, vamos a ver si está perpendicular. Ahí está, más o menos. Parece que tiene que estar un poquito más arriba. Ingeniero, con su permiso, ¿me puedo retirar? Es que tengo un examen ahorita. Adelante. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ya tengo esta recta y ahora la voy a calcular. ¿Cuál es esa distancia? Voy a calcular. Me dice que es 478. ¿Ok? 478. Entonces, esta distancia, que es la distancia de T310 ¿a dónde? A 10 es esa distancia. ¿Y qué vale? Lo voy a poner acá igual a 4,78. Voy a borrar esto y que esta peso 1 lo voy a trasladar un poco aquí para que se entienda esta distancia. T 478. Entonces, vamos aquí, que esto va a ser igual a T310 por 4,78. Entonces, si ahora reemplazando en esta ecuación, perdón, no en esta ecuación, no la hemos calculado, más esta es 250 por 15, ¿sí? Que en esta ecuación en la que tenemos que reemplazar, ¿sí? Entonces vamos a tener 3.750 más T310 por 4,78 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? La T34, la T310, la T1110, la T23, la T211 y la T1211, haciendo un corte aquí, lo van a hacer mediante el método de Kuhlmann y mediante el método de Ritter. Lo mismo, Kuhlmann, si yo quisiera hacer Kuhlmann, ¿no es cierto? Y quiero encontrar la fuerza T34, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar la intersección de la fuerza